Buenos días chicos, Dios los bendiga. Nuevamente estamos aquí en esta clase. Muchas bendiciones, entonces vamos a dar inicio con nuestro texto narrativo. Ya hemos profundizado en este género narrativo, pero como nos podemos dar cuenta, este texto está constituido por 3 géneros literarios. El género narrativo, que ya lo hemos profundizado, el género dramático y el género lírico, que es el género en el cual vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ok? Antes quiero que nos acerquemos a este poema. Tiene por título Declaración por cuadruplicado. Oh bella Susanita, mi tesoro, necesito decirte que te adoro. ¿No quieres ser mi novia hasta la muerte? Contéstame prontito, dame suerte. Pero si yo te disgusto, no te aflijas, no voy a odiarte porque no me elijas. Solo espero que me hagas un favor, que le pases estos versos a Leonor. Y si tampoco quieres ser la novia mía, entonces a Cecilia y a María. Poema de Elsa Bornerman. Como podemos darnos cuenta en este poema, la principal temática en la cual gira la poesía es el amor. Hay diferentes temáticas, hay muchas, pero esta es la principal motivación de la poesía. El ser humano a través del tiempo ha tenido una inmensa necesidad de expresar sus sentimientos y sus emociones. Esto es un arte, pero es un arte culto y muy refinado. ¿Por qué refinado? Porque requiere de un amplio léxico para poder componer la poesía. Necesitamos reconocer, tener bastante bagaje en lectura para dominar diferentes palabras y poder realizar, componer textos que sean atractivos y que sean muy, muy expresivos. También tenemos que reconocer que esto es una práctica, la poesía es una práctica y es un arte, así como la persona que busca expresar por medio de su arte y sus expresiones a través de la arquitectura, de la pintura, de la danza, de la música. La poesía también es una capacidad, es un arte muy bien desarrollado. El género lírico hace uso de sensaciones tanto emocionales como físicas. Cuando el lector logra sentir esas emociones, le causan conmoción, dolor, tristeza, angustia, rabia, cuando esas emociones son posibles en el lector, entonces podemos decir que el propósito de la poesía y el propósito del género lírico y a su vez del escritor, del poeta, han logrado su objetivo, que es realmente de despertar las emociones y los sentimientos en el ser humano. Bueno, como podemos ver, en la antigüedad no habían 3 géneros, únicamente existía el género de la narrativa, ¿sí? Y se dividieron con el tiempo por la necesidad del ser humano. Cuando se hablaba de un cantor, este cantor tenía que tener la habilidad para entonar, para interpretar el instrumento y para actuar por diferentes lapsos. Nos damos cuenta que esto no es posible, que el ser humano es muy diferente y a través del tiempo y el desarrollo de la literatura, entonces nos encontramos con personas que tienen capacidades muy bien desarrolladas para interpretar un instrumento, pero no dominan el canto, que tienen capacidades histriónicas muy fuertes, pero no dominan quizá la interpretación de un instrumento, y así sucesivamente. En este caso, el género lírico se denominó de la lírica en honor al instrumento que acompañaba en ese tiempo a la poesía, a los cantores. Esta práctica da inicio en Grecia, en donde las personas comenzaban a cantar las historias y las hazañas acompañados de la lira. Ya en la Edad Media nos encontramos con los juglares y los trovadores. Estos juglares y estos trovadores se ubicaban en las entradas de las ciudades a cantar y a entonar las hazañas de esos guerreros que iban a las batallas, y cuando llegaban entonces ellos junto con su lira comenzaban a entonar himnos en honor a esos guerreros. Podemos encontrar una persona que hacía esta práctica, era el rey David, y él a su vez, cuando fue un guerrero, las personas lo esperaban en la plaza, en la entrada de la ciudad, y entonaban odas, himnos en honor al rey David y las hazañas y sus batallas, y las cosas que él había obtenido en sus batallas.
Existen diferentes recursos de la poesía. Uno de ellos son los recursos, las imágenes sensoriales, que se utilizan para que el lector logre imaginar lo que el escritor está proponiendo en el escrito. Esto porque es un arte y no es muy fácil determinar lo que otro piensa. Entonces, con las figuras literarias lo que hacemos es eso, ejemplificar o tratar de llevar al lector a imaginar lo que el autor quiere expresar. El segundo recurso es el hablante lírico. El hablante lírico es el que transmite sus sentimientos y emociones y el que habla en el poema para expresar su mundo interior. En palabras simples es el escritor, es el escritor del poema, o sea, el poeta o la poetisa. El tercer recurso de la poesía tiene que ver con los recursos sonoros. En este recurso encontramos varias características, es el verso, la estrofa, la rima consonante, la rima sonante y la musicalidad. Pero vamos a revisar primero el verso y la estrofa con un video. Bueno, vamos a mirar entonces el verso y la estrofa por medio de este pequeño video. Los versos. Los versos son realmente la línea poética. Son la unión de varias palabras que se forman en un conjunto de oraciones o frases cortas. En este fragmento del poema podemos mirar varios versos, es decir, las líneas poéticas o renglones, aunque no debemos llamarles renglón, debemos llamarle verso. Entonces miremos acá cuáles podrían ser los versos, serían cada renglón, cada verso, cada línea poética. Según esa definición de líneas poéticas y versos, encontramos los que están subrayados en azul como versos. Tiene 12 versos. Ahora observemos la estrofa. La estrofa es la unión de varios versos a partir de 2 ya se considera como estrofa. Y según la cantidad de versos, pues es el número que se le da a la estrofa. Perdón. Por ejemplo, aquí encontramos 4 versos, es un cuarteto, es decir, una estrofa. En total hay 3 estrofas. Cada una está compuesta, obviamente, de 4 versos. Entonces sigamos ahora con la siguiente. También recordemos mucho que la musicalidad es importante. Cada vez que nos acerquemos a un texto poético vamos a encontrar que este texto tiene una musicalidad que le caracteriza siempre. Encontramos que está también la rima y hay 2 tipos de rima. Está la consonante, en donde vemos aquí reflejados, por ejemplo, el encuentro de una consonante y una vocal. Entonces observamos aquí en N, del cuarto verso, encontramos N, Z y A, ¿cierto? Y en el quinto verso encontramos la repetición de la N, la Z y la A. Entonces, cuando se llama consonante es porque se repite una vocal y la consonante. Lo que no pasa en la rima asonante, en donde solamente se repiten las vocales. Miremos. Mi tesoro se repite con el tercer verso, repite únicamente la O. Las consonantes son totalmente diferentes. Y en el segundo verso encontramos la repetición de la A, pero las consonantes son totalmente diferentes. Entonces decimos que las consonantes son totalmente diferentes. Estas son los dos tipos de rima, la consonante y la sonante. En el cuarto recurso de la poesía están las figuras literarias y esas son formas no convencionales de emplear el lenguaje para dar expresividad, vivacidad, belleza y objetividad a ese texto. Encontramos varias figuras literarias, pero entre las más reconocidas están las siguientes: la personificación,
la exageración o hipérbole, el símil o comparación, la metáfora, la anáfora, el epíteto y la literación. Ahora vamos a observar cada una de ellas. La personificación es cuando se atribuyen cualidades de un ser racional o inanimado a uno inanimado. Por ejemplo, la luna me sonreía. No es posible que la luna pueda hacer esta acción, pero se le está otorgando una cualidad de un ser animado. El reloj nos grita la hora. Tampoco es posible que un reloj pueda hacer esto, pero se le está otorgando una expresión de un ser animado. La siguiente es la exageración o hipérbole. Y esta consiste realmente en aumentar o disminuir de manera exagerada un aspecto o una característica. Ejemplo, podemos ver, te amo hasta el infinito y más allá. Es una exageración. O lloro ríos de lágrimas. Aquí estamos también mirando la exageración. El símil o comparación es el siguiente. Y en este encontramos que consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos, pero siempre viene introducido el cómo y el cuál. Por ejemplo, eres fría como el hielo, o se arrojó sobre ella cual águila. Siempre utiliza el cómo y el cuál. También está la anáfora, y la anáfora consiste en la repetición rítmica de un sonido en determinados momentos del poema, en algunas palabras. Por ejemplo, algunos han escuchado la canción de Despacito, una canción secular que tiene un contexto al cual a veces no se le pone mucha atención, pero tiene una estrategia y es el uso de esta figura literaria que es la anáfora, porque repite el sonido de la S, eso provoca que la canción sea un poco más pegajosa y muchas personas de la población la canten sin reconocer el trasfondo de su letra, únicamente porque está utilizando esta figura que atrae, que repite un sonido. La siguiente figura literaria es el epíteto o aliteración, y este es un adjetivo que se emplea para atribuirle cualidades al sustantivo, al que acompaña. Ejemplo, el rudo camino, se refiere a un rudo camino. O cuando decimos la ágil gacela, está haciendo referencia a una mujer rápida y joven. La metáfora, por último, la metáfora es una comparación sutil que se realiza entre dos términos, y esta metáfora se diferencia del símil porque el símil utiliza el cómo o el cuál, la metáfora no. Esa es la diferencia entre estas dos. Podemos ver un ejemplo. Tus ojos son verde selva. O el mar en tus ojos. No quiere decir que el mar esté ahí, pero está poniendo una imagen visual de que sus ojos son azules. Era su cabellera oscura, hecha de noche. Está queriendo decir que quizás su cabello es muy largo y muy negro. Estas son las más conocidas, pero recordemos que hay bastantes figuras literarias. Ahora miremos las producciones líricas o las formas poéticas. Como ya sabemos, en el texto narrativo se divide en tres. En uno de ellos es el género narrativo y sus producciones son el mito, la leyenda, la fábula, la novela. Entonces, en este lírico, las producciones son las siguientes. El haiku, que es un poema chino sobre la naturaleza como un proverbio corto. El soneto es un poema sobre el amor, es un verso acerca del amor, tiene 14 versos, 2 cuartetos y 2 tercetos. El madrigal, que es un poema sobre la naturaleza. El romance sobre el amor, de versos decasílabos. La canción, ya la conocemos, la égloga, las coplas, la oda, que ya habíamos hablado que es un poema hacia los héroes, exaltando las proezas de los héroes. El caligrama, que es como tal una figura en base a un poema, se hace un dibujo por medio del poema que se ha creado. El acróstico, ya estamos muy relacionados con él. La letrilla, que es un verso pastoril realmente, entre amor entre pastores, es una letrilla. El auto sacramental, que es muy utilizado para los campos litúrgicos eclesiásticos. Y la elegía, que es un poema más como para los eventos fúnebres,
Entonces, y ya por último, la poesía narrativa. A través del tiempo yo les he explicado que se ha desarrollado la literatura y ha surgido la poesía narrativa. Tenemos claro que la producción lírica siempre es en verso y la producción narrativa es en prosa. En este caso, la poesía narrativa no es en verso, es en prosa, pero utiliza todas las figuras del símil, la comparación, la personificación dentro de sí. Y tiene un amplio vocablo, un amplio léxico en su contenido. Conocemos el ejemplo de la poesía narrativa, que es de Juan Ramón Jiménez, que muchos ya nos acercamos a ella, la compartimos, pero que si usted no la compartió, entonces lo invito a que pueda disfrutarla, es acerca de Platero y yo. No la voy a proyectar porque ustedes ya se acercaron, pero si gustan pueden encontrarla en el link referenciado. Chicos, esta es la explicación del género lírico como tal y la poesía. Espero que haya sido muy claro. De igual manera, recuerden que en cualquier momento me pueden consultar, pueden solicitar una explicación o una retroalimentación si es necesario o, o les surge alguna pregunta. Dios los bendiga, chicos. Muchas bendiciones. Nos vemos muy pronto.